Welcome, everyone. I am so thrilled to be here today. I'm so glad that you're all joining us to discuss this important and hauntingly beautiful film and to pay tribute to courageous, impactful storytelling that speaks truth to power. Thank you for joining us. And just a few housekeeping things for everybody. We'll be broadcasting in both English and Spanish. And with English closed caption, with English closed captioning. So could you please select English or Spanish on your Zoom menu at the bottom of the screen under the interpretation button? Looks like a globe. If you're on a cell phone, you can select your preferred language under your More menu, as indicated by the image of 3 dots. You can find the closed caption button in English only in your list of tools on Zoom. You can ask questions using the Q&A function on Zoom, but the chat function is not currently on. And lastly, we're joined by media guests, and this panel is on the record, and it's being recorded. So let's get started. I'm Claudia Puig. I'm president of the LA Film Critics Association and a film critic on NPR's Film Week and a film festival programmer and consultant. And Jairo, the director of La Llorona, I would love to have you introduce yourself. Jairo Bustamante. Hola Claudia, muchas gracias. Soy Jairo Bustamante, director de La Llorona. Quiero agradecerles a todos, primero que nada a mis compatriotas y luego a todos los internacionales que se suman a esto. En Guatemala hacer cine es bastante complejo, pero hacer cine que habla de los derechos humanos es aún más complejo, entonces gracias por estar con nosotros y unirse a esta voz. Muchas gracias. Y producer Gustavo Mateo. Thank you. And hi all, we're very, very excited. I am Gustavo Mateo. I am a producer of the film. I work with Jairo also in the production company in La Casa de Producción in Guatemala City. So we're very thrilled and happy to be sharing this movie for all audiences, especially in the US, along with Shutter. And so we're very, very excited to talk about the film because it's not only aiming to get audiences through entertainment, but also to talk about important issues that we want to address in Guatemala. So we're very excited and we want to thank everybody for being here. Thank you so much, Gustavo. And we're so honored to have the Nobel Peace Prize winner in 1992, Dr. Rigoberta Menchú Tum. Si puedes decir una introducción. Gracias, es que en primer lugar es un gran honor realmente ser testiga de una película que resume en poquísimos minutos 40 años de lucha de las víctimas, 40 años de lucha por la justicia, las exhumaciones, todo lo que implicó el genocidio en Guatemala, así que yo he sido parte de esos 40 años de trabajo y lo vemos en pantalla, realmente es impresionante. Es impresionante que se puede visualizar 40 años de trabajo. Así que gracias a Jairo, gracias a Gustavo Mateo, gracias a todos los productores que han hecho posible a esta filmación. Muchísimas gracias. And Abraham Castillo, who is the head programmer at Mexico's Morbido Fest. Hello, everybody. It's an honor to be here and especially to talk about a Latin American film that uses a genre framework to talk about human rights. And as Jairo mentioned, making films in Latin America is very difficult, but then pushing these harrowing stories is even harder. And I'm here to celebrate and to say thank you to all of you. It's an honor. Thank you. And the Latinx House co-founder, Alex Martinez Kondraki. Hi, I'm a co-founder of the Latinx House.
our mission is to promote the work of Latinx creators, both in the United States and outside of the United States. In the United States, there are very few of our stories that are told, and when we are represented in film and television, we're often misrepresented as criminals. So our organization is to bring together the Latinx creators that there are, promote ourselves, promote each other, promote our films, so that we can change the impression of Latinx people in the United States and create a better film ecosystem for all of us. Thank you. Oxfam Guatemala Country Director, Ana María Méndez Libby. Sorry, it's on. No problem. Muy buenas tardes a todas y todos y gracias a todos por estar presentes hoy. Un saludo muy fuerte de Guatemala. Estamos realmente muy complacidos como Oxfam de poder compartir esta tarde con todos ustedes para poder realmente tener la oportunidad de vivir esta película, La Llorona, que desde el género de la ficción nos presenta la historia de una leyenda. Guatemala no tiene nada de ficción, fue una realidad. Fue la realidad, es una realidad que desafortunadamente sigue marcando la impunidad, negando el derecho a la verdad, negando la reconciliación, promoviendo todavía y visualizando y desnudando esa violencia de género, ese racismo y otredad, y sobre todo la desigualdad tan feroz que se vive en este país, al igual que en muchos otros, que realmente nos agobia y que estamos acá para tratar de apoyar a las organizaciones, pueblos indígenas, de mujeres, a tratar de solventar. Así que bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias. Y the Guatemalan Congresswoman, Lucrecia Hernández Mack. Bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y con nuestra audiencia. Mi nombre es Lucrecia Hernández Mack, yo soy médica, me he dedicado básicamente a la investigación y análisis de políticas y sistemas de salud. Fui ministra de Salud y actualmente soy diputada en el Congreso de Guatemala, pero el día de hoy estoy como panelista, más como hija de Mirna Mack, ¿verdad? Una antropóloga social que fue asesinada en 1990 por el Ejército de Guatemala. Soy también sobrina de Helen Mack, una activista de derechos humanos que se dedicó a buscar justicia y llevar a juicio a los militares, tanto los autores materiales como los autores intelectuales del asesinato de mi madre. Y pues una verdadera oportunidad y honor estar el día de hoy en este panel, habiendo visto la película y viendo cómo con tanta creatividad y con esa belleza de fotografía y esa narrativa compasada, la película nos acerca o nos acerca a una historia, ¿verdad? Que muchas veces aquí en Guatemala se niega, y también reivindica en gran medida las luchas de las familias, ¿verdad? Las hermanas, las madres, las hijas, los familiares y las organizaciones de derechos humanos en esa búsqueda de verdad y justicia. Así que muchísimas gracias y un gusto estar acá. And last but not least, Shudder Director of Programming, Sam Zimmerman. Hi, thank you. My name is Samuel Zimmerman. I am the Director of Programming at Shudder. We have the privilege of releasing and distributing La Llorona in North America, in the UK, in Canada. And it's an absolute honor to be here amongst very esteemed and distinguished guests. Thank you. Very grateful to all of you for being here. Jairo, I want to start with you. There are so many painfully haunting scenes, as well as some beautifully framed compositions in your film. All of it cries out to be heard, and all of it mesmerizes us. The scene where you see the faces of the protesters,
the missing posters and the handmade crosses outside the home of the general is particularly powerful. What inspired you to cast real-life political activists in those crowd scenes as extras? And how did you reach out and connect with them? Muchas gracias por esa pregunta. Para mí es realmente muy importante lo que pasó como movimiento. Y también me gustaría hablar un poquito, antes de responderte esta pregunta, de todos los otros actores a los que también llamamos o invocamos de alguna manera, que fueron estas almas con las que íbamos a estar trabajando de manera respetuosa, queríamos hacerlo, ¿no? Entonces, de verdad intentamos hacer algunas ceremonias espirituales para hablar con ellos, para decirles, vamos a trabajar con sus memorias, los vamos a invitar al set, pueden ser parte de esto, bendíganos con su presencia y acompáñenos a empujar este mensaje. Y luego, una vez que habíamos hecho eso, se nos hacía que todo tenía que estar amarrado a cierta realidad. Entonces decidimos empezar a llamar a las asociaciones y grupos de personas que siguen en la lucha de la búsqueda de sus desaparecidos o que fueron víctimas ellos mismos de los problemas del conflicto. Y a mí me gusta más llamarlos actores de apoyo porque de verdad fueron mucho más que extras. Fueron personas que dejaron mucho en el mensaje, fueron personas que dieron mucho a la producción y teníamos escenas con 500 actores de apoyo. Y estos 500 actores de apoyo no solo venían con su imagen y su acting, sino que también venían con la energía de su lucha y con una herencia dolorosa que de alguna manera esperábamos que la cámara pudiese capturar y pudiese transmitir a la audiencia. Well, it certainly did. I know the character of General Monteverde is, of course, based on the genocidal dictator Efraín Ríos Montt. And your film reimagines the classic Latin American fable of La Llorona and weaves it in as a metaphor for this horrendous violence that occurred against indigenous people in Guatemala. What made you want to tell this story now? What was it about this moment that felt important to tell now? Vamos a ver, hay una cosa que a mí me preocupa muchísimo, que creo que es una de las grandes enfermedades de la humanidad, que es el racismo, ¿no? Y el racismo también invita a ver con diferentes ojos a las poblaciones que nosotros creemos inferiores. Esto es una cosa que me parece terrible y yo creo que si no sanamos eso y si no hablamos de esos problemas no vamos a avanzar como sociedad humana. Entonces, en todo mi trabajo me he enfocado a hablar del racismo y esta vez quería hablar desde cómo el racismo puede llegar aún más lejos cuando cae en territorios en donde los derechos humanos, derechos sociales, derechos individuales son irrespetados. Creo que uno de los peores, o sea, de los más horribles ejemplos es llegar a un genocidio. Y empecé a preguntarme cómo podíamos contarlo, porque en mi país la gente no quiere hablar de genocidio y la gente lo sigue negando, ¿no? O sea, sigue negando que eso pasó. Y a mí se me hace que esta negación está íntimamente ligada a la discriminación. Es el no respeto al otro, es ver al otro con ojos de no amor, es ver al otro con ojos de no empatía, es no tratar de entender el sufrimiento de los pueblos o de todos los individuos que vivieron eso. Y por esto fue que me interesó hablar de este tema, pero en cambio, el general, digamos, la historia reciente me interesaba por los facts de la historia reciente. El general Ríos Montt como tal, como figura pública, me interesaba mucho menos porque hicimos un estudio de los grandes dictadores que han llegado al irrespeto de los derechos humanos en América Latina y todos se parecen. Parece realmente que todos fueron a una misma universidad, que al parecer hay una en Estados Unidos en donde los forman, y todos regresan a América Latina a actuar de la misma manera, ¿no? Entonces, la idea fue crear un arquetipo de todos los dictadores de América Latina que han cometido crímenes de lesa humanidad. Y así fue como fuimos construyendo este personaje, sabiendo que sí queríamos darle un toque visual que pudiera remitir a lo que es la historia reciente de Guatemala.
Dr. Menchu Tum. How do you think the film helps to debunk the narrative that Haida was just talking about denying the genocide in Guatemala? What was your reaction? I know you were in the courtroom scene. What was your reaction during the filming and also as you watched the film? Gracias. Realmente creo que la película La Llorona lleva como un conjunto de símbolos, un conjunto de temas que han sido tabú en Guatemala. Uno de ellos es la propia Llorona. El nombre de Llorona es anuncio de la muerte, digamos. Es un anuncio a la muerte, es que quienes lo escuchan tienen que hacer mucho, mucho para venerar la vida. O sea, y luego, pues, el genocidio ha sido uno de los temas más negados por los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Siempre nos han incriminado diciendo que no hay genocidio en Guatemala. No hay genocidio, así es como frenaron incluso la tipificación de derechos humanos en los acuerdos de paz. Y fue un párrafo realmente lo que quedó en los acuerdos de paz que legitima la memoria de los pueblos, las víctimas, y que habla de delitos de lesa humanidad. Y gracias a ese pequeño espacio en los acuerdos de paz que se ha podido hacer un conjunto de iniciativas para juzgar los crímenes de lesa humanidad. Aquí se engloba el testimonio de las víctimas, como testigas, como víctimas, como investigadoras, como querellantes, al final llegan a una sentencia. O sea, este es un largo proceso de trabajo. Luego los ataques a las figuras que encabezamos la lucha contra genocidio ha sido impresionante. O sea, la criminalización, los ataques, las burlas, etcétera. O sea, hablar de crímenes de lesa humanidad en Guatemala es realmente un tema de valientes, un tema de héroes. Y por eso yo valoro mucho esta película La Llorona, porque hace una síntesis de un tema negado en Guatemala y un tema realmente ocultada, pero un tema peligrosa. O sea, el que habla de esto corre riesgo, es como corre riesgo su vida, corre riesgo sus amistades. En muchos momentos los amigos ya no se acercan porque creen que se arriesgan con nosotros. Y yo valoro mucho el papel de las personas que realmente trataron de hacer una síntesis de un tema doloroso, por supuesto, un tema que nos toca el sentimiento, que nos toca la historia, que quisiéramos nosotros reflejar todo en un solo, pero no se puede, son casi 50 años de historia, silencio, etcétera, en la soledad. Entonces, me parece que llegar a una pantalla grande es la historia silenciada. Pero también qué honor que lo vemos todavía, porque muchos de nosotros dijimos que tal vez no llegaríamos al final de un proceso. Y sí llegamos, estamos vivos y lo vemos todavía. Otro de los temas que quería puntualizar hoy es la conciencia del victimario. Yo creo que ellos no podían dormir después de tantos gritos, después de tantas evidencias, después de tantos testimonios. Así que espero que también veamos un poco esa conciencia. Ojalá que la nieta o los nietos de los perpetradores de crímenes no se queden con traumas en la vida. Espero que sus hijos se hagan preguntas también y que entre todos podamos algún día aceptar una realidad. Así que yo les felicito y me siento identificado con esta obra y que La Llorona pues sigue no anunciando muerte, quizá anunciando la vida. Y creo que es lo más importante.
Gracias. Lucrecia, you were personally affected in all of this as you spoke of this, and yet there are many who will watch this and are not familiar with the horrific violence that it chronicles. Can you tell us a little bit about the current situation in Guatemala? Sí, tal vez vale recordar que Guatemala vivió un conflicto armado interno de 36 años, que se inició oficialmente en 1960 y terminó con los acuerdos de paz en 1996. Y durante esos 36 años nunca logramos construir un Estado social, ¿verdad? Un Estado que pudiera responder a las demandas sociales con políticas sociales o políticas públicas, sino que las demandas sociales se respondían con represión política, ¿verdad? Entonces, cuando se firman los acuerdos de paz, se termina la guerra y había una intención de poder hacer cambios, y tal vez sí se dieron algunos cambios, pero principalmente a nivel político, ¿verdad? Las personas empezamos a tener más libertad para decir lo que pensamos, expresarnos, organizarnos, manifestarnos, pero nunca se dieron realmente los cambios estructurales de los procesos sociales, económicos, culturales, ¿verdad? Entonces, esa desigualdad económica, la pobreza, el racismo, el machismo siguen muy presentes en este momento. Ese Estado que en algún momento fue contrainsurgente y que fue ocupado por cúpulas militares, en este momento sigue estando ocupado o cooptado. Es un Estado que no garantiza los derechos humanos. De hecho, tenemos un Estado, gobiernos y partidos políticos antiderechos humanos, ¿verdad? Que promueven agendas regresivas, que legislan en contra de la población, de las organizaciones sociales, de la diversidad, de los pueblos indígenas o en contra de las mujeres. Entonces, vemos que las violencias de antes se siguen, ¿verdad?, repitiendo y siguen siendo presentes en este momento. Tenemos violencia política, como decía la doctora Menchú, existe realmente un discurso de odio hacia aquellas personas que tengan diferencias ideológicas o culturales, ¿verdad? Se nos tacha de comunistas a las personas que abogamos por los derechos humanos, y todavía mantenemos un sistema de justicia que procura más impunidad para los actores poderosos de siempre. Seguimos teniendo desaparecidos por la violencia, ¿verdad? Por la migración, por el crimen organizado, incluso ahora que hemos tenido fallecimientos de pacientes por COVID que mueren sin identidad y son también enterrados como XX y familiares preguntando por esos desaparecidos. Entonces vemos que en la medida en que estos problemas estructurales, sociales, económicos, culturales no se resuelven, las crisis políticas y la violación a los derechos humanos, tanto civiles, políticos como económicos, sociales y culturales, se mantienen, ¿verdad? Lamentablemente. Ahora, lo bueno es que las luchas también se mantienen, ¿verdad? Y en esencia siguen siendo las mismas causas las que nos impulsan ahora como antes. Gustavo, I wanted to ask you about the blend of the political with the supernatural here. We're talking about the political situation, which is grim and has been grim. What do you think, why is it that the supernatural blends and the political blends so well here, so powerfully for audiences? What is it about that works well? Well, it was a very nice challenge that Jairo decided to do because, well, us in La Casa de Producción, when Jairo invited me to collaborate in the production company, he had always been with a very strict vision of not only using cinema as a way of entertainment, but also a way to denounce through film. So that was something very important for each film that we produce, is that it helps society to shape minds and to like have consciousness about topics that are important. So for La Llorona, it was something, it was a big challenge because trying to talk to a country that it's resisting so much to not have historical memory,
or to not like don't want to look back, it's very difficult. So how do you do that, and how do you present a film that tries to address 36 years civil war? So I think La Llorona was very important in this manner because it's a legend that we all know, that it's very important for Latin American culture. So it was kind of like presenting something very attractive with this magical realism world that all Latin Americans are very thrilled and attracted to, and also presenting this topic that is very important. So I think the blend is very interesting because also Jairo didn't want to use La Llorona as it was used before, that it's at the end a legend that is also misogynistic. So what he wanted to do was to reimagine the concept of La Llorona and make her not only a victim but also somebody that is looking for justice. So this woman is not only crying for somebody that left her, or she's crying for something more important, that it's all of the people that were missing during these times, and somebody that is looking for justice. So I think this blend worked very, very well, and it was also very interesting to get involved in a different narrative that is the horror genre, which was very important also for Jairo, because it's a different kind of horror that we're telling, because it's not only a scary jump movie that talks about ghosts, but also we're talking about something very real, which is the horror of our history, or horror of our past. So it's something that it has to be inside of our culture in order to heal. So I think that's why the blend worked very well. Good. Abraham, I wanted to ask you about that as well. How would you define social justice horror, and what makes the horror genre so accessible to social justice and activism, do you think? Well, first I would like to say social justice horror is a very tricky label. Very few movies are produced with that objective. I would say first, genre stories have to work on their own emotional thing. But the important thing is that within the horror genre, you can talk about symbols, you can talk about metaphors, you can talk about things that you're not supposed to talk, or you have a government that doesn't allow you to talk. And because it's fiction, it's a monster, it's a ghost, or it's something from the devil, then it's okay. You can kind of go under the radar. So it gives a perfect excuse to use that. So I think the language of fictional and of the horror genre allows to explore things that usually could get stopped by censorship, or that sometimes producers would not want to go in there. So that makes it fertile ground for that. I think the label of social justice horror comes afterwards, when something already has covered so many hurdles and it exists, and people start seeing, connecting the dots, and they see, okay, this zombie it's not only an undead, it means, consumism or oppression, also with race relationships, or, sex, genres, stuff with sex relations. It's very, it's fertile ground to talk about the unnameable. I think that's what makes it fantastic. And why is it accessible? We have so many things that we need to explore from the dark side of humanity. And these stories talk about that, the extremes of the human being, the extremes of and the horrible things that we do. And we can put it as a mirror. And I think that's why it works. It's a mirror. We can see ourselves. And yes, it's the devil, or yes, it's a vampire, but it really talks about us at the end. Mm-hmm. Sam, since your company explores that dark side, how has the intersection of race and class and gender politics in the horror genre evolved, do you think, in the past few years, or has it? I think it very much has evolved in the past few years. I think that's largely because of the diversity of perspectives and voices that are creating the genre, and also the wide spectrum of distribution that's out in the world. Streaming is so popularized now, it's in everyone's home, and audiences are so much more willing to take a chance on films that I think we have creators making more and audiences watching more and open to more. And you're going to see
genres reinvented in the way that Gustavo and Jairo reinvented La Llorona for this purpose and reclaim it. There are films like Revenge, in which director Coralie Farge reclaimed the rape revenge film and what it meant to be told from a woman or a woman identifying perspective. Or Jeff Barnabé, who made a zombie film from the Indigenous and First Nations perspective, and what did it mean to tell a zombie story that way. We're seeing from underrepresented perspectives, you're going to see whole new ways of looking at things. I think it is evolving and it's going to continue to evolve, and it's very, very exciting. Speaking of perspective, Jairo, I wanted to ask you about, this is a movie about patriarchal violence, and it's the women in the film who ultimately face down the general and take back their power, demand justice. What does your film say about the power of women to affect change? Yo creo que, vamos a ver, personalmente a mí me gusta mucho trabajar con personajes femeninos. Me parece que los personajes femeninos, por el mismo sistema en el que hemos crecido, son mucho más interesantes. Si te das cuenta, un hombre para volverse héroe tiene que hacer cosas enormes, tiene que salvar al mundo entero. Una mujer tiene una conciencia, perdón, una actitud más humana frente a sus actos heroicos, ¿no? No necesita tampoco el reconocimiento de todo el mundo para volverse una heroína. Ella está como mucho más centrada en la realidad. Todo esto no quiero que se malinterprete diciendo que hay un género que es mejor que el otro, pero creo que en la represión siempre hay ciertas capacidades que se van adquiriendo para luchar contra esa represión y creo que las mujeres lo han hecho muy bien. Luego también hicimos un estudio sobre el rol de las mujeres durante las guerras y siempre nos hemos dado cuenta que en todo tipo de guerra mundial las mujeres han jugado unos roles que son increíbles, han revolucionado las sociedades. Pero ¿qué es lo que pasa? No han cambiado el sistema, o el sistema no se ha dejado cambiar. Entonces, cuando se termina la guerra y los hombres vuelven a casa, a las mujeres se les quita esos puestos en donde estuvieron excelendo y se les vuelve a retribuir el puesto inferior, ¿no? Entonces, eso también lo quería contar en la película. Y nosotros nos damos cuenta en Guatemala de la gran mayoría de mujeres que siguen en la lucha, comparados con los hombres que siguen en la lucha, ¿no? Entonces, quería hablar de eso, quería hablar de todas esas, porque aparte hay otro tipo en una guerra hay otro tipo de castigo para la mujer. Es como que si a la mujer también se le utiliza como vehículo para castigar al hombre, pero ella es la que sufre. Entonces, uniendo como todos estos hechos, lo que quise armar fue un ejército de mujeres que luchara con la Llorona. De alguna manera la Llorona es un fantasma que no puede hacer nada, ¿no? Llora y te asusta y ya, pero es un alma en pena, no puede hacer mucho más. Entonces la idea era que esta Llorona usara a todas las mujeres que estaban alrededor de este general y que entrara en ellas y que poseyéndolas las hiciera cambiar, las confrontara a sus debilidades, las confrontara a sus preguntas. Entonces también ellas me sirvieron para contar 3 generaciones de nuestras sociedades, ¿no? Una generación que está demasiado insensible, que lo que está tratando de hacer es reivindicarse como héroes, aunque saben que tienen un montón de pecados que pagar. Otra generación que es tibia y que todavía se está haciendo las preguntas, pero no se atreve realmente a abrir puertas. Y una nueva generación que es la generación de los chiquitos, que yo espero que ya puedan abrir las puertas. Y también un poco otro rol que es Valeriana. A mí me gusta mucho el rol de Valeriana, porque Valeriana en Guatemala representa un poco esa nueva manera de esclavitud en la que tú fuiste víctima de la historia y hoy en día te toca seguir siendo esclava de quienes cometieron esos errores de discriminación y otros contigo, pero aparte los tenés que amar y servir, que eso a mí me parece como lo más difícil. Y por eso estas 4 mujeres se volvieron tan importantes y la Llorona llegó ahí como a entrar en ellas, a fragilizarlas y hacer que ellas actuaran
por lo que ella como alma no podía hacer. Lucrecia, I saw you nodding, and I wondered if you wanted to add to those observations. Bueno, en general siento que sí, en efecto, las mujeres han jugado un papel tanto durante los conflictos armados y las guerras, ¿verdad? Pero también vemos que han jugado un papel muy importante en la búsqueda de justicia y en estas luchas y reivindicaciones por la memoria y la verdad en el caso de Guatemala y en otros países del mundo. Y muchas veces nos hemos preguntado con otras mujeres por qué las mujeres estamos a veces más presentes buscando justicia para nuestras mamás, para nuestras parejas, para nuestros hijos. Y a veces, justamente a veces hemos platicado que es porque las mujeres estamos dispuestas a pasar por procesos dolorosos porque sabemos lo valiosos que son. Porque meternos a un sistema de justicia tan complicado como el de Guatemala es muy doloroso, es extremadamente difícil y en ese sentido yo creo que las mujeres hemos tenido ese valor y ese coraje para entrarle a procesos como estos. Y bueno, perdón, solo otra cosa más, voy a aprovechar porque de las cosas que a mí me parecen muy valiosas de esta película es que es muy osado Jairo en el momento en que trata de ponerse en los zapatos de los perpetradores y de las familias. Justamente le decía yo a él hace algún tiempo que cuando nosotros entrábamos a la sala de vistas del caso de mi mamá y veíamos a los acusados y a sus familiares de un lado, la mayoría de sus familiares eran mujeres, ¿verdad? Eran las esposas, las hijas, las hermanas, que llegaban a apoyar, digamos, a estos militares acusados. Y siempre nos preguntamos, ¿qué pensarán estas mujeres? Que pues les toca sentarse en las audiencias orales, escuchar los testimonios, los peritajes, la evidencia, los documentos, entender qué fue lo que hicieron sus esposos o sus padres en la guerra, ¿verdad? Cómo torturaron, cómo violaron, cómo dieron órdenes, cómo masacraron. Y nos preguntamos, ¿y qué pensarán ellas? ¿Cómo les llegarán las contradicciones? ¿Cómo las gestionan? ¿Qué hacen con esas contradicciones? ¿Cómo las justifican, verdad? Y si ven con otros ojos a sus parejas o a sus padres al terminar un juicio, ¿verdad? Independientemente de la sentencia que haya. Entonces, bueno, solo recalcar eso, ¿verdad? Y el valor de la película en este sentido. Fue de alguna manera por ahí, haciéndonos esas mismas preguntas que quisimos estar nosotros dentro de la casa, preguntándonos cómo se duerme después, cómo se justifica uno después, cómo se mantiene esa caparazón de héroe cuando todos sabemos lo que pasó, digamos, porque no nos lo podemos negar por más que lo intentemos. Y por eso fue que quisimos irnos hacia ahí y contar la historia desde cómo se te va destruyendo. Espero yo que así sea, ¿no? Pero si lo pienso desde un humano, me digo, a cualquier humano se le tiene que ir destruyendo esa caparazón. Ana Maria, when it comes to political and social activism, what are the steps that individuals can take to make a difference? You know, we watch this film, we're moved to want to make a difference. What are some things that can be done? Gracias. Yo previo a esto, yo quisiera aprovechar, se ha tocado un tema muy, muy importante, ¿no? Del rol y de esas mujeres valientes como Rigoberta, como Lucrecia, su madre, su tía, que por decir la verdad, por querer aspirar a la justicia, por tratar de mover esos velos de impunidad, de olvido, de racismo, de otredad, etcétera. Es decir, no solo han dedicado su vida a eso, sino que seguirán siendo constantemente reprimidas, victimizadas, revictimizadas, insultadas, simplemente por querer tener algo tan básico como saber qué fue lo que pasó.
que es una pregunta muy recurrente, es la pregunta de la película, ¿no? Eso de cuando la familia del general se empieza a preguntar qué fue lo que pasó, qué es lo que se está dando. Es decir, eso realmente, como decía Jairo, muchísimo lo sabemos. No es ficción. Están las fosas clandestinas que ya no son clandestinas, que han sido desenterradas. Hay archivos oficiales estatales donde se registran los asesinatos, las detenciones, las desapariciones y muchas otras horrores que sucedieron durante el conflicto armado. Entonces tenemos la evidencia, tenemos los datos, tenemos a los familiares de los sobrevivientes y todavía se sigue negando. Y creo que esa negación sigue siendo el mayor insulto, no solo a las víctimas, a la memoria de quienes han fallecido, pero también a muchos jóvenes que se les niega el derecho a la verdad también. Es decir, estos capítulos no están escritos ni siquiera en la historia de Guatemala. Se tratan de una forma absurda, se niegan, se invisibiliza. Entonces creo que un primer paso, ¿qué funciona? Creo que lo primero que debe de funcionar es realmente hacer accesible esa información, sensibilizar, y creo que el género que Jairo utiliza es absolutamente maravilloso, porque utiliza esa mezcla entre miedo, ficción, etcétera, pero para decir una realidad que en el fondo es absolutamente incómoda. Nadie quiere escuchar de los horrores de la guerra. Es preferible pensar que no pasó. Nadie quiere escuchar de la violencia patriarcal que todavía cada día, cada minuto en este país mantiene a las mujeres en una situación absolutamente desigual. Nadie quiere siquiera cuestionarse cómo se da esa normalización y esa interiorización de la violencia. Tan normal, tan común, que es una sociedad que se ha vuelto muy deshumanizada. Hoy leía en una red social y me impactó mucho, justamente por ser el evento hoy, que cómo es posible que un país tan pequeño y tan hermoso pueda albergar tanto odio y no logre superar ese odio para poder realmente pensar en otro tipo de colectividad, pensar sin otredad, pensar en igualdad. Y creo que falta mucho conocer, debatir, dialogar, expresarnos no solo por documentales o por foros formales, etcétera, sino que a través del arte. Creo que esta contribución de La Llorona, a través de una película, del arte, siempre impulsa mucho esos debates que a veces son incómodos, pero que a veces en la reflexión, ahora en la época de la pandemia, más en el hogar que en un cine, que no es posible, pero que permite tener ese intercambio y esa sensibilización. Y creo que ese es el primer paso. Y el segundo es actuar. Y actuar aún con miedo, actuar sabiendo que no hay condiciones para personas, porque inmediatamente la estigmatización, no llevar la historia oficial aún en este país significa ser comunista, ser revolucionario, ser un montón de epítetos descalificativos en contra de las mujeres y además uno osa ser mujer en este país, ¿no? Entonces creo que esa deconstrucción y acompañar y apoyar esas deconstrucciones y enfocar a un nuevo diálogo y enfocar a las realidades y continuar persistiendo, porque no podemos seguir discurriendo en una verdad que es la mía o la tuya, la oficial o la que no existe, porque hay una verdad, hay que abrazarla y como decía la doctora Menchú, es decir, la Llorona puede ser mucho llanto, pero también la reconciliación y realmente encontrar esa justicia que se está negando y esa verdad que se sigue ocultando puede ser liberadora para superar esa pesadilla que muchas personas continuarán teniendo toda su vida, pero no solo ellos, sus hijos, sus nietos y las generaciones venideras. Entonces sí creo que son cambios importantes que hay que tocarlos con la profundidad y la seriedad que amanece, y creo que todos podemos colaborar para seguir desde cada una de las posibilidades y nuestras especialidades, y no hay que ser ningún especialista, por lo menos tener el interés de conocer y de tener la apertura de escuchar
creo que es el mínimo que podríamos hacer todos como sociedad para tratar de hacer un cambio. Rigoberta, this is such an important story of spiritual trauma as well as everything else that we see, the violence. How much of that spirituality spoke to you, and do you feel that the dead are still with us after these massacres depicted? How did all of that, even the ghosts of what happened in the early 80s, did you feel that when you were on the set? Sí, en primer lugar, Guatemala siempre se comprende, yo mismo lo comprendo como un territorio que supera la ficción. O sea, la ficción es muy pequeño frente a todo lo que aquí ha pasado. Y por eso solamente la leyenda de La Llorona es algo que lo entendemos como un lenguaje común muy grande de lo que significa. Y luego, pues dentro de nuestra salud espiritual, es imposible practicar una salud espiritual si no tenemos que depositar nuestra verdad legítima en alguien, en otros, no solo míos, sino en otros. Porque cada vez que se critica una víctima, es doble veces víctima, es 3 veces víctima, es muchas veces víctima. Entonces no solo ocurrió un hecho, sino el mismo que sigue volviendo a escucharse en la víctima. Entonces, depositar en algo es tan importante, que nos crean, que nos escuchen, que otro diga una verdad, que ya no solo sea la mía, sino también que otros sepan que hay una verdad, que ellos también pueden ayudar en equilibrarlo. Entonces, para mí es muy importante el papel de escribir la memoria, de que aparezca en unas letras, pero que aparezca en una película. Me parece es un reto muy grande, pero también es una bendición. Cuando yo oí el nombre, de verdad me dio mucho gusto, sabiendo que también Umaya, como Mercedes, iba a tener un rol muy importante y los mayas iban a estar allí. Es algo que le causa a uno mucha emoción y también mucha expectativa. Probablemente a Jairo Bustamante le van a pedir la segunda parte y la tercera parte y la cuarta parte, es decir, como que nos permite hacer una visualización de que La Llorona es un gigante nombre, de una leyenda muy grande, que lo escucha la gente, que hay gente que de verdad lo ha escuchado en voz de lobo, digamos, en voz de coyote. Y es importante, esto nos da mucha alegría. Yo estoy emocionada por la película y estoy emocionada también por La Llorona que continúe, porque recuperar esta memoria hay mucho. Salud espiritual pasa por que te crean también, porque otros asuman tu carga. Y en este caso, pues, Jairo asume una carga, igual que Gustavo y todos ustedes, los productores, seguramente dan una esperanza de que eso se puede contar de otra manera. Y no solo la manera que yo he contado mi verdad. Bueno, yo también creo que es liberar a alguien, liberar la historia. Cada vez que vemos que es posible, otros se involucran, es liberarnos las víctimas, pero también es liberar la propia historia, ¿verdad? Es que sirva para todos. Tengo mucho que decir, especialmente porque no ha sido fácil llevar la justicia. Es impresionante, es dura, pero también las mujeres. Las mujeres tenemos como el sentido de la colectividad, de la nosotriedad. Ayúdame y yo te ayudo, ¿verdad? Que no me pase a mí lo que a ella le pasó. Ojalá que lo que le pasó a ella o a mí no le pase a la otra. O sea, hay como un sentido de pertenencia de la historia colectiva
pero también hay una responsabilidad de la solidaridad. Entonces aquí nos hemos aprendido mucho la coexistencia entre nuestras propias vidas y nuestras propias realidades. Finalmente yo pienso que esta filmación, esta película, deja mucha imaginación para nuestros jóvenes. Ojalá que nuestros jóvenes se pongan en el zapato de la Llorona y que empiecen a visualizar una memoria tan grande que puede dar para mucho. Así que Jairo, de hecho, está levantando como el entusiasmo de creatividades. Espero que haya muchos jóvenes que escriban guiones, por ejemplo, y que podamos en el futuro ver nuestra vida, nuestra memoria como algo vivo y no algo que para qué luché tantos años. Es que a veces llegamos a la conclusión, los defensores de derechos humanos, de decir, ¿por qué he hecho tanto? Y no sirve lo que hago. O sea, ¿dónde quedó lo que hago? Todo lo olvidan. Y yo siento que esto es para no olvidar también. Rigoberta, solo quiero decirte que lo que tú has hecho sí sirve y porque a mí me ha dado mucho ejemplo es que estoy donde estoy. Muchas gracias. Gracias, Jairo. No, para mí también he aprendido mucho con usted porque yo sentía que todo lo que uno da en una entrevista o en un artículo, en un capítulo, en lo que hacemos nosotros, como que de repente se desvanece, ¿verdad? Como que de repente uno dice, ¿y qué pasó? Y de repente estamos olvidados. Y yo pienso que la tecnología hoy nos da una oportunidad de que la memoria de las víctimas en Guatemala nadie lo olvide y que muchas personas más les llegue y que el valor del testimonio y la ficción real de una realidad vivida también le cobra nueva vida. No sé si me entiendes, cobra nueva vida y ojalá que siga cobrando mucha vida esto en la conciencia humana y en la conciencia de los guatemaltecos. Porque aquí en primer lugar debemos de sentir lo que ha pasado en Guatemala, debemos ser los guatemaltecos y las guatemaltecas. Alex, I wanted to ask you, for those of us in the United States, there's so much we don't know about Latin America. Unfortunately, the news doesn't oftentimes play it as prominently as they should. How important is film in general in raising our awareness of issues and also in raising up Latinx voices? What kind of impact do you think telling our stories and seeing ourselves on screen has on our collective psyche? Well, first I want to thank Gustavo for this just incredible film, which I saw at Sundance late at night. And I went on to tell everyone I knew that this was the best film and that they absolutely had to see it, but really opened up a lot of questions for me. And I started doing a lot of research. And I think most Americans have no idea that this happened. But I think after they see Jairo's film, they also are going to want to know what happened. And I think film has this, and especially horror movies. I actually am in my other job, I am producing horror movies, and I think that horror movies have, because they're so popular, have the unique ability to reach people. But also, film in general brings you on an emotional journey, and learning something emotionally is sort of learning it with your whole body and your whole spirit rather than just knowing something intellectually. And it has the power to make people more effective. And that's why films are so useful. And who gets to tell stories is incredibly useful. If Jairo wasn't a Guatemalan director, he would not have access to this story. He would not be able to tell this story authentically, which is why it is so important that we make sure that all kinds of people have the power to tell their own stories. In the United States, there was a recent study by Dr. Stacy Smith and the Annenberg Inclusion Initiative, and they found that only 4.5% of speaking roles in all films produced in the United States were given to Latinx actors, and only 4% of directors and 3% of producers
in the United States in the top films were Latinx. This is a huge problem, right? It's a huge problem because of the way we are then represented or the way we are ignored. And if we are ignored, other people are allowed to tell stories about us, misrepresent us. And I think that it's quite obvious that that's what's happened in the United States. And as we know, politics is downstream from culture. So what happens in culture directly affects what happens in politics. And when only certain voices are allowed to be heard, there are disastrous consequences, which is why we founded the Latinx House, and also why I'm so grateful to places like Shudder that are promoting these kinds of films, because we really do need the truth to get out, and we need all kinds of creators to be able to make their voices heard. Gustavo, I wanted to ask you about the metaphor of water and the importance of tears and weeping. Obviously, it's called La Llorona. But there's a lot of symbolism here, but there's also the idea of our collective healing through tears, I think. Do you want to, I know that's for both Jairo and Gustavo, but I wanted to start with you. Well, yeah, it's the symbolism of water is very important for a myth like La Llorona and the concept of La Llorona. And Jairo tried to put it in different kinds of ways in the film. For example, the humidity that happens in some parts of the movie, the pool. It was very important to have a location that had the pool there, because it also meant like the water where she was like also using, and also all of the scenes that there's water running, and like it was very important to show that she was also penetrating inside that house, and that she was also getting into the most difficult corners and the most difficult spaces, because water has that effect also. Water it's powerful, and it can go in places that people don't want it to go, because it like flows very well. So it was also a symbolism on how water should be used as a way of healing all of the things that maybe we don't want. It goes through the cracks, it goes through all of the things that maybe we don't want to see. So it was very important. And also there was something very beautiful that Maria Mercedes said when the movie was released in Venice, that it was something very powerful, because she said that she felt that it was very important for the movie to be released in Venice, because it was something that was covered, it was a place that was covered with water. And for her, it was very powerful to see not only the things that happen in the film along with water, but also in real life, that we had the opportunity to release the world premiere to be done in a place that was surrounded by water. It also made an effect on how the story was closing too. So it was very beautiful thing to see and to experience. That's wonderful. I wanted to ask you a little bit about Maria Mercedes and about the casting, using Indigenous actors, employing Indigenous actors, because that's something that I know has been an issue in Latin America. And I know that I think two of the actors were also in Ixcanul. So Jairo, do you want to talk a little bit about the choice of the casting process? Sí, fue realmente una de las experiencias más grandes. Yo creo que también hay muchas cosas, como lo decía Alex, en la manera en la que uno cuenta las historias y van muy ligadas a la manera en la que uno ha vivido. Cuando yo tenía 4 años, mi madre se casó con un hombre cachiquel, maya cachiquel, en Panajachel, que fue el pueblo en donde yo crecí. Y yo conocí ahí a la madre de este señor, que se convirtió en mi abuela. Y era una mujer cachiquel que hablaba cachiquel, sutujil y quiché. Y la amé con toda mi alma. Y esta señora tenía que pasar su vida entera escondiendo sus orígenes, porque la discriminación era tan fuerte que la familia de mi padrastro, que se volvió mi papá, tenían que esconder quién eran y usaban incluso el apellido que no tuviera resonancia indígena. Yo
creo que ahí voy a hacer un guiño a Rigoberta, ahí me nació la conciencia a mí. Cuando no podía entender cómo estas personas que eran simplemente geniales tenían que esconderse solo por sus orígenes. Y de cierta manera yo fui criado por una familia cachiquel de un lado y por una familia mestiza del otro, y creo que fue una de las más grandes fuerzas que me pudo haber dado a mí mi infancia. Y a partir de ahí quise empezar a trabajar con esa mixidad que para mí es el reflejo de, no solo el reflejo, sino el orgullo de mi sociedad. Entonces no tenía no me puedo imaginar una película ahora que no cuente así mi sociedad, ¿no? Entonces, y volviendo después al reparto y a María Mercedes, yo ya tenía en mente a todos estos actores cuando empecé a escribir la película. Digamos que la película estaba hecha un concepto, pero todavía el guión no estaba terminado, y ya empezaba a tenerlos en mente, y yo necesitaba una actriz capaz de llevar un rol tan particular como el de La Llorona, con muy pocas líneas en el fondo, y con toda la fuerza interna, y estaba seguro que María Mercedes tenía esa capacidad de con su mirada transmitirnos toda esa fuerza interna que ella tiene. Y cuando la llamé para que fuera La Llorona, ella estudió el personaje por su cuenta, y cuando regresó me dijo que se estaba inspirando en el pasado de su abuela, que fue víctima del conflicto armado, y me dijo, a mí mi abuela me contó que a ella, cuando llegaban los militares a su pueblo, la escondían, y que ella había aprendido a llorar en silencio para que no la encontraran. Y María Mercedes me dijo, yo quiero hacer una Llorona que no llore en silencio para que terminemos con esos silencios en Guatemala. Y entonces era como claro que ella tenía que ser, ¿no? Estaba entendiendo el personaje desde la esencia de ese cambio que estábamos haciendo con el personaje. Y todos los demás actores, Guatemala es un país emergente en términos de cine, como en otros términos, entonces tampoco es que tengamos muchos actores de cine. Muchos de los actores con los que yo trabajo son actores que se han formado conmigo, nos hemos formado juntos, y otros actores son actores que venimos siguiendo desde la casa de producción hace un momento, porque son actores de teatro o hacen otro tipo de arte. Y entonces fue muy grato con esta película reunir a diferentes familias de actores de mis trabajos precedentes y ponerlos a todos a trabajar juntos. Y yo creo que también son gente muy valiente, y también es gente que tiene esa fuerza de decir, ok, ya agarro esta bandera y voy a ir con vos a mostrarla por todos lados. I want to ask one question before I go to audience questions to Rigoberta, and that is, there are some very powerful scenes of prayer. In the beginning, we hear prayers in Spanish, and then we later hear them in Cachiquel. Can you discuss, for you, Rigoberta, the power of spirituality and prayer ceremony in political activism? Totalmente, se puede, porque es como para agradecer la vida, agradecer el oxígeno, o de alguna manera pedir permiso por el espacio que uno está ocupando. No importa que uno entra en una iglesia católica, por ejemplo, tiene que pedir permiso para entrar en ese sitio sagrado. Igual cuando uno empieza una reunión acá en Guatemala, cada vez más y más la gente pide permiso, y por eso hace una invocación. La invocación no necesariamente allí se sana la culpa de la persona, sino más bien es para la Madre Tierra, para la energía del lugar, para las fuerzas del cosmos que está allí, pero también las fuerzas de la Tierra. Yo interpretaría así, porque también muchos victimarios proclamaban muchas religiones. Ríos Montt era el Verbo, era una iglesia fundamentalista. Realmente en nombre de Dios, él mataba, así fusiló a 14 ciudadanos guatemaltecos, que venía el Papa en esos años
y dijo, bueno, para recibir el Papa tenemos que fusilar a estos comunistas. Y así fusiló a 14 guatemaltecos. Entonces él proclamaba una religión bien rara, que porque tampoco era evangélica. En realidad hay evangélicos tradicionales, pero en este caso era el verbo, su religión. Entonces, como que choca un poco en cuanto a que en la casa de Ríos Montt se haga una invocación. Pero eso lo entiendo yo como guía espiritual, porque se pide permiso a la Madre Tierra. Se pide permiso al lugar y las energías del lugar. Entiendo de plano que hay algo de eso que refleja esta película, ¿verdad? En general, habrá que ver cómo lo ven los otros pueblos mayas, digamos. Pero en realidad yo creo que se entiende porque también es como en cualquier maya, no importa en qué casa está, hace invocación. Y gracias a eso es que hemos vivido. Yo antes entraba en la ONU y tenía que hacer una invocación en silencio para poder entrar en la puerta de la casa de vidrio, como dirían los Hopis, ¿verdad? La casa de vidrio, donde no tiene nada que ver conmigo, pero yo tenía que hacer una invocación, ¿verdad? Entonces, la invocación sí es importante dentro de todo y habrá que ver cómo contextualizar dentro de la película, pero sí, a mí también me llamó la atención esa parte, digamos. Son como los botones que se apachan y uno ve algo que identifica o que ve, ¿verdad? Entonces, sí, porque es también ficción, pero la invocación no es ficción. La invocación sí se hace en Guatemala muy comúnmente. We have an audience question that says, thank you for a beautiful film. Oh, I'm sorry. Did I cut you off? I didn't mean to. Okay. We have an audience question, and I thought this might be well put to Lucrecia. This person speaks about the intergenerational relationships in La Llorona, and she is particularly interested in the portrayal of Sara and her mother and their relationship with the general and his crimes. And there have been recent conversations about intergenerational trauma, but fewer about intergenerational culpability and attempts at reckoning with the abuses of our elders. And I know you spoke of what happened to your father, I believe it was. So I thought maybe you could address that issue, the intergenerational trauma in Guatemala and the culpability that is portrayed, or what is portrayed in the film, the relationship between Sara and her mother and the general. No sé, siento como que esto debería tal vez de hablarlo más Jairo, ¿verdad? Porque justamente en la película... Yeah, Jairo, if you want to. La mamá y la hija, la niña. Solo quisiera comentar, ¿verdad? Que a diferencia de otros países en donde han habido procesos de reconciliación y en donde los hijos, por ejemplo, de militares o de perpetradores, toman un rumbo distinto al de sus familiares, en el caso de Guatemala pareciera que esto no va por ahí, ¿verdad? O sea, vemos a los hijos de finqueros y de militares y a los nietos, ¿verdad? De finqueros y militares mantener ese legado, ¿verdad? Ese discurso de odio, la justificación, ¿verdad? O sea, vemos familiares que hacen manifestaciones y marchas agradeciéndole a los militares porque gracias a ellos no somos otra Cuba, ¿verdad? Porque gracias a ellos pues nos salvamos del comunismo y justificando las violaciones a los derechos humanos. Entonces, en el caso de Guatemala, no creo que haya realmente un reconocimiento por parte de las generaciones, digamos, siguientes sobre lo que ha ocurrido, ni tampoco ninguna culpa, sino más bien una justificación, lamentablemente. Well, Jairo, I would like to hear about that because I felt like Sara's character embraced Alma and was drawn to her, and you felt that she was going to be very different from her grandfather and maybe even her mother. Was that
something that you wanted to deal with, the differences between generations? Sí, yo creo que igual Lucrecia respondió muy bien. En el fondo, esa es la esencia. Creo que yo sí quise marcar tres generaciones. Una que era la generación representada por Carmen, que es una generación que perdió completamente la empatía y necesita de verdad que un ser divino, un ser del más allá venga y le entre al corazón para mostrarle el sufrimiento en su propia carne, porque si no, no lo entiende. Luego creo que la generación de Natalia es una generación un poco muy parecida a la mía, es una generación, somos hijos del miedo, somos hijos del horror de lo que pasó, somos hijos de las amenazas, no, de verdad nos asustan muy fácilmente porque crecimos en un ambiente en el que nos enseñaron que tenían derecho a asustarnos. Entonces, por eso es que nuestras preguntas son tibias, por eso es que nuestro actuar no es un actuar mucho más radical, por eso es que seguimos de cierta manera, sino siendo parte de, perpetuando con nuestro silencio y perpetuando con nuestros actos un sistema que deberíamos de promover hacia el cambio, ¿no? Y luego creo que la generación de Sara es una cosa más personal. Yo creo que yo le estoy poniendo a la nueva generación esa responsabilidad de la película. Yo espero que con las nuevas facilidades de comunicación que existen y de información que existe, esta nueva generación de verdad haga un cambio de verdad, salga de ahí. Nosotros cuando mostramos la película en diferentes lugares del mundo, siempre nos encontramos con guatemaltecos viviendo fuera que van a verla, y me ha pasado mucho encontrarme con jóvenes guatemaltecos que se enteran que en Guatemala hubo una guerra así. Eso es terrible, ¿no? Entonces yo creo que esa generación de Sara con sus propios medios tiene que empezar a autoinformarse, ya que nosotros somos los máster del silencio. I have a question for Sam about Shudder pushing the audience's, this question was pushing the audience palette for diverse creators and for diverse takes on the genre, and maybe more than any other genre, horror seems to be doing this. And this person wanted to know if so many others seem to be just maybe not reacting or to the demand for more diverse perspectives. But how does Shudder approach selecting films with different storylines, different protagonists and antagonists? Is that a real directive that you have? Sure, I think it is for a few reasons. The first of which is, I believe, Shudder, we're a platform that should showcase and respect the breadth and the depth of the genre. And to me, if the baseline is pure entertainment or pure campfire tale or pure just scary movie, then we also have to go and find the weight and the heft and the power that horror has. Horror can hold up a mirror, horror can tell the truth. And we have to showcase it all. But also in many ways, horror is at its best when it's informed by truth and power and these stories like Jairo's. So if we weren't seeking those voices out and seeking these kind of films out, I first just don't think we'd be doing a very good job. And I also don't think we would be respecting the genre and the history of the genre, which for over 100 years in film, at least, has often been informed by social concerns and political concerns and, voices of the oppressed and the repressed. So I think it's very significant to do that. I also am very aware and keenly aware to the points that I think Alex was making of historically who has gotten to tell what stories and when. And there's a huge imbalance there. And I don't think I would be doing a very good job with respect to conversation around that with the evolving nature of our industry and making it better if I also wasn't seeking out more exciting, diverse, and new voices within the genre. And then just also personally, I grew up in New York City, very immediately surrounded by what historically has not been the dominant voice. And so I've always been aware that there are more perspectives and voices out in the world, and I've been very fortunate for that. So I think
I would be failing myself if I wasn't helping new creators from around the world and from within the US who are not white and male showcase their talents, their stories, their traumas, their pasts, and their horror. There's so much we can explore here, but I know that we want to transition to some slides that the panelists want to present to everybody. Our goal today was to inspire all of you watching to recognize the power you have to affect the lives of Guatemalans and oppressed people around the world, particularly indigenous cultures. So we want to address the issue of how movies like this can inspire people toward activism and ultimately towards affecting change. So we will begin, I believe. There we go, with some slides here. This is Oxfam, Ana Maria. You can text Oxfam, obviously, to 20222 to donate. And this helps to fight inequality around the world. And then we have Rigoberta Menchú Tum's Foundation. And that speaks to facilitate dialogue and negotiation in political conflicts. And there is all the information there on that slide. So to learn more about it, you can go there. And here we have Fundación Ixanul. And then here is Shudder and the various films you can watch there. We had someone wrote in a question about Blood Quantum as well. I'm sorry we're not able to get to all the questions. We would have loved to have done that. Jairo, did you want to talk a little bit about the Ixanul slide? Gracias. La Fundación Ixcanul es una fundación que nosotros formamos después de mi primera película, que se llama Ixcanul, para tratar de crear impacto y cambio social a través del cine. Estamos haciendo trabajo, por ejemplo, en Guatemala menos del 9% de la población tiene acceso a las salas de cine. Y no hay ninguna sala de cine independiente que no pase películas que no sean de los grandes majors estadounidenses. Entonces formamos una pequeña sala de cine independiente para presentar películas de contenido. Luego, gracias a muchas organizaciones en Guatemala, hemos hecho giras llevando el cine a las comunidades mayas y estamos tratando también de formar a nuestra gente para que pueda trabajar en cine o a entender a descodificar el cine. Y tenemos un programa ahora muy lindo para enseñarles lo básico del cine a ciertas mujeres mayas para que utilicen las técnicas del cine como medio de comunicación. Es básicamente lo que estamos haciendo como trabajo. And I would like to go back to Rigoberta Menchú Tum's slide so she can talk a little bit about the work she's doing. Rigoberta? Can you tell us about your foundation a little bit? Claro, la Fundación Menchú Tum se creó con los fondos del Premio Nobel de la Paz. Tenemos afortunadamente 26 años de trabajo. Hemos llevado los temas de derechos humanos, hemos llevado educación y apoyo a las distintas redes de mujeres. Y especialmente nuestro enfoque es cultura de paz, pero también diálogo, negociación, formación de personas que puedan ser facilitadores de diálogo, de negociación en cualquier conflicto sociales, no solo conflictos armados, sino también conflictos sociales. Pues una fundación hace mucho si tienes recursos, si no tienes recursos, pues hace poco,
pero hemos trabajado intensamente. Y saludo a los colegas, especialmente a Oxfam y a la Fundación Ishkanul, porque creo que el artista también es muy importante en Guatemala. Hay que crear artistas, hay que crear arte y estamos también en esa intención. Así que muchas felicidades. And Ana Maria, would you like to, if you could put up the Oxfam initial, there we go. Ana Maria, would you like to address this, your work here? Sí, muchas gracias. Y aprovecho para abrazar y saludar también a la doctora Menchú, a su fundación, a la Fundación MAC, a la Fundación Ishkanul, con quien tenemos muchas ganas de hacer cosas por ahí apenas la pandemia nos permita un poco más. Oxfam tiene 40 años de estar trabajando en Guatemala. Nuestro enfoque principal es la erradicación de la pobreza y la lucha contra las desigualdades. Y ahí incluimos lo que es todas las desigualdades por razón de género, por identidad, orientación sexual, por etnia, simplemente por ser pobre, simplemente por no haber nacido en el lugar adecuado. Entonces, gracias y gracias a todos por el apoyo, a Oxfam o a cualquiera de las organizaciones que hoy están acá. Muy amables. And I believe we have a slide for the Latinx House as well. There we go. Alex, would you like to tell us about your work? Yes. Okay. So we have a couple of asks. The first is there's this terrific organization called the Forensic Anthropology Foundation of Guatemala, which helps people uncover the truth about what happened to their loved ones. And also, it's not just about that, it's also about providing the elements for justice and fighting against impunity in Guatemala. But also, and you can also follow the Latinx House on all social media. We have a robust social media presence and we are promoting lots of great work by Latinx creators. But not only that, I would like to encourage everybody, tell your friends to see this movie, because the more people that see this movie, the more people are going to start asking questions and talking about it. And it's also really important for creators like Jairo to be able to say, look how many people watched my movie. And then he gets his next movie and his next movie, and he is able to continue to, you know, tell the truth about what happened in Guatemala and tell important stories. Very important. Absolutely. Spread the word. And we'll put the Shudder slide up as well. Speaking of spreading the word, Sam, what would you like to tell us about this? Just if you've yet to see La Llorona, please come to Shudder. Please see it. Please tell everyone you know about it. It's a beautiful, powerful film. And like I said, it's a real privilege to not only be a part of it, but to distribute it. And we hope while you're there, you can see films, I think, with similar power and similar intensity and similar awareness. Things like Tigers Are Not Afraid, which is Issa Lopez's film from Mexico, or Blood Quantum, Jeff Barnabé's film from Canada, an indigenous focused zombie film, or Horror Noir, a documentary about Black representation in horror and the roles that Black Americans have played in the genre, both within it and creating it, and Revenge from Coralie Farge, a real reclamation of the woman-focused revenge film. We believe these are great companion programming, but please see La Llorona, please enjoy it, and please tell everyone about it, much like Alex said. And I believe there's a Ford Foundation slide here as well. There it is. I'm assuming that everybody who is listening in here today or watching on Zoom is interested and concerned about human rights. So take a moment to reach out, both in the US and in Guatemala. And I want to thank all of our wonderful panelists today. This has been a fascinating conversation. Thank you so much for illuminating us and for your views and for your artistry and for your passion and all the good work you do. Thank you so much. And thank you to everybody who tuned in.